Hola, hola, mis queridos adictos al drama y al romance turco. Qué alegría inmensa volver a conectar con ustedes en este, su espacio predilecto para sumergirse en las pasiones, los giros inesperados y las intrigas que solo las producciones otomanas saben tejer. Hoy nos aventuramos en un terreno que, para ser honestos, nos encanta, ese laberinto de emociones donde los corazones palpitan al son de los celos, las traiciones que duelen en el alma y los amores que arden con la intensidad del mismísimo sol de Estambul. ¿Listos para el chismecito jugoso? Porque en esta ocasión, desentrañaremos los secretos de los triángulos amorosos, pero no cualquier triángulo, uno que tiene como eje al carismático Kerem y a dos bellezas que nos han robado el aliento con su talento y encanto, Hande y Melis. Prepárense para un viaje vertiginoso a través de algunas de las series más candentes, donde los romances a veces se convierten en desilusiones y otras tantas en nuevos comienzos. Y ya lo saben, si disfrutan de estos dramas que nos hacen suspirar, gritarle a la pantalla y debatir apasionadamente con nuestros amigos, no olviden presionar ese botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras entregas, y por supuesto, dejarnos su opinión en los comentarios. Que comience esta odisea turca llena de emociones desbordantes. Hoy vamos a desglosar un patrón que se repite con frecuencia en las telenovelas turcas, ese que nos tiene al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y, lo más importante, divididos en equipos. Hablamos, por supuesto, de los triángulos amorosos. Pero en esta ocasión, no nos detendremos en cualquier triángulo, sino que nos enfocaremos en algunos que comparten un denominador común: Kerem, un actor que ha conquistado nuestros corazones con su irresistible encanto y su indiscutible talento interpretativo. Y alrededor de él, dos mujeres que nos han cautivado con su belleza deslumbrante y sus personalidades magnéticas, Hande y Melis. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a analizar cómo estos enredos amorosos han generado chispas que encendieron la pantalla, olvidos que nos dejaron con el corazón roto y, por supuesto, muchísimo drama que nos ha mantenido pegados a la televisión. Comencemos este viaje por el túnel del tiempo con un clásico que muchos de ustedes conocen y aman, una serie que marcó un antes y un después en el panorama de las telenovelas juveniles y que nos mostró el poder arrollador de un amor de juventud, Güneş y Beklerken, o en español, Esperando al Sol. Aquí tenemos al irresistible Kerem Bürsin, el galán que nos ha robado más de un suspiro, interpretando a Kerem Sae, un chico popular, guapo, deportista, con un aura de chico malo que nos atrae irremediablemente, pero que en el fondo lucha con problemas emocionales y un pasado difícil que lo atormenta. El género de esta serie es principalmente drama juvenil, sazonado con toques de romance que nos hacen suspirar y soñar. Y la chica en discordia, la que agita las aguas de este triángulo amoroso, es Hande Doğandemir, que interpreta a Zeynep, una joven que llega a la ciudad con su madre, decidida a empezar una nueva vida, dejando atrás los fantasmas del pasado. El corazón de Kerem se debate entre su amiga de la infancia, la hermosa Melis, interpretada por Yağmur Sepsin, una chica de la alta sociedad que tiene todo lo que cualquier chica podría desear, y la recién llegada Zeynep, una chica sencilla, pero con una determinación y una fuerza interior que la hacen irresistible. La trama gira en torno a la lucha de Zeynep por encontrar su lugar en su nueva escuela, sus esfuerzos por conquistar el corazón de Kerem, que al principio se muestra esquivo y a veces hasta grosero, y los numerosos obstáculos que encuentra en su camino. Melis, por supuesto, no está dispuesta a ceder su lugar y hará uso de todas sus artimañas para mantener a Kerem a su lado. Esta serie es fundamental en nuestra lista, ya que es aquí donde vemos por primera vez a Kerem inmerso en un triángulo amoroso de gran intensidad, donde la rivalidad femenina se hace presente con toda su fuerza y donde el amor a primera vista no siempre es suficiente para superar las adversidades. Además, esta serie es un claro ejemplo de cómo los actores de telenovelas turcas pueden crear una química tan palpable que traspasa la pantalla y nos hace creer que el amor, en todas sus formas, es posible. Las escenas entre Kerem y Hande en Güneş y Beklerken todavía hacen suspirar a muchos. Un dato curioso de esta serie es que, a pesar de ser un drama juvenil, aborda temas profundos como la pérdida, la discriminación, la búsqueda de la identidad y el poder de la amistad, convirtiéndola en mucho más que una simple historia de amor. Sigamos con nuestro recorrido por este laberinto de pasiones y hablemos de otra serie que también dio mucho de qué hablar y que nos conquistó con su encanto y su química explosiva, Sen Kalkapm, o en español, Llamas a mi puerta. Aquí Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, implacable, frío y calculador, que al inicio parece no tener lugar para el amor en su vida. Su contraparte femenina, que también conocemos muy bien,
es Ander Zell, en el papel de Eda YLDZ, una florista soñadora, apasionada, que ama la naturaleza, que le encanta hacer felices a los demás y que odia a Serkan con todas sus fuerzas. Esta serie es una comedia romántica en su esencia, pero con toques de drama que nos hicieron sufrir y amar a partes iguales. El triángulo amoroso en esta serie no es tan evidente como en Gunes y Beklerken, pero la presencia constante de Selin, la ex prometida de Serkan, interpretada por la talentosa Vige Unal, añade un elemento de tensión y competencia que nos mantuvo enganchados a la trama y nos hizo debatir con nuestros amigos sobre quién era la mejor opción para el corazón del frío arquitecto. Selin, a pesar de estar fuera de la relación principal entre Serkan y Eda, es una figura omnipresente en la vida de Serkan, ya que trabajan juntos y comparten un pasado en común. La lucha de Eda por ganarse el corazón de Serkan, que al principio se muestra resistente a sus encantos, la presencia constante de Selin como una sombra del pasado y las inseguridades que cada personaje arrastra hacen que este triángulo amoroso sea muy interesante de analizar y nos muestra que el camino al amor verdadero no siempre es fácil. Aunque Serkan y Eda se proclaman un amor eterno, el fantasma de Selin nunca desaparece por completo, lo que lleva a momentos de celos, dudas, rupturas dolorosas y reconciliaciones que nos hacen vibrar. Esta serie es un claro ejemplo de cómo una buena historia de amor puede tener múltiples capas, y cómo un triángulo amoroso no siempre tiene que ser una lucha a muerte entre dos mujeres, sino que puede ser un reflejo de los miedos, las inseguridades y los desafíos que enfrentan los protagonistas en su búsqueda del amor verdadero. Además, la química entre Kerem y Hande en esta serie fue absolutamente explosiva, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y famosas de las telenovelas turcas y del mundo, generando una legión de fans que los siguen en cada proyecto. Un dato curioso de esta serie es que, debido a su gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, se extendió a una segunda temporada y se ha vendido a muchos países en todo el mundo, mostrando una vez más el poder de las historias de amor turcas para trascender fronteras y conquistar corazones en todos los rincones del planeta. Ahora, cambiemos un poco de rumbo y vayamos a otra serie donde Kerem también nos robó el corazón con su carisma y su encanto, y donde la competencia femenina se elevó a otro nivel, generando debates entre los fans y manteniendo la tensión al máximo. Jakob Seversen, oh si me amas demasiado. En esta serie, Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre que ha crecido en un internado privado del amor familiar, y que ahora debe encargarse de su familia, una familia numerosa y bastante peculiar que requiere de toda su atención. Su contraparte femenina es Afsanur Sankaktutan, quien interpreta a Leyla Kok. Sal, una joven que se dedica a estafar, pero termina siendo la niñera de los hermanos de Ateş, lo que genera una dinámica divertida y llena de situaciones inesperadas. El género de esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque de drama familiar que nos permite conectar con los personajes y sus conflictos. En esta serie la tercera en discordia es Melis, interpretada por Mine KLC Concedilla, quien es la prometida de Ateş, una mujer elegante, refinada y de clase alta, que choca con el estilo de vida desordenado y familiar de Ateş. Aunque su presencia en la vida de Ateş es inicial y durante la mayor parte de la serie no tiene la misma fuerza que en los casos anteriores, no deja de generar tensión y ser una piedra en el camino de Ateş y Leyla, generando dudas y miedos en la joven niñera. La lucha entre Leyla y Melis es más sutil, pero la tensión está ahí, latente en cada capítulo. Leyla tendrá que lidiar con sus propios sentimientos hacia Ateş, con su pasado tormentoso y con el hecho de que él está comprometido, mientras que Melis deberá luchar para que Ateş se comprometa más con la boda y menos con la niñera que cuida de sus hermanos, generando situaciones que ponen a prueba los sentimientos de todos los involucrados. Jakob Seversen es un ejemplo de cómo un triángulo amoroso puede ser el detonante de una historia de autodescubrimiento y crecimiento personal, demostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces debemos luchar contra nuestros propios miedos para encontrar la felicidad. Es una historia que demuestra que el amor no siempre es fácil, y que a veces debemos arriesgarnos y luchar por lo que queremos, aunque eso signifique desafiar las convenciones sociales. Un dato curioso de esta serie es que explora la idea de una familia no tradicional, mostrando que los lazos de amor y amistad pueden formarse en los lugares más inesperados y que la verdadera familia es la que elegimos y con la que compartimos nuestras vidas. Como pueden ver, Kerem Bürsin ha demostrado ser un experto en estar en el centro de triángulos amorosos que nos han hecho suspirar, gritar, llorar y hasta debatir apasionadamente con nuestros amigos. Y a su lado,
Tanto Hande como Melis han sabido construir personajes femeninos fuertes, con sus propias motivaciones, deseos, miedos y complejidades, demostrando que en las telenovelas turcas las mujeres tienen voz y no son simples damiselas en apuros. Hemos sido testigos de cómo las chispas vuelan entre Kerem y sus compañeras de reparto, creando una química que traspasa la pantalla y nos hace creer en el poder del amor. Pero también hemos sido testigos de olvidos dolorosos y nuevos comienzos que nos han dejado con el corazón en un puño, demostrando que las historias de amor no siempre tienen un final feliz y que a veces hay que dejar ir para poder avanzar. Estos triángulos amorosos son una muestra más de cómo las telenovelas turcas saben jugar con nuestras emociones y mantenernos pegados a la pantalla, convirtiéndose en una adicción que no queremos dejar atrás. Y lo hacen de maravilla. Cada una de estas series ha sido un viaje lleno de emociones desbordantes, donde el amor, el drama, la pasión y la intriga son los ingredientes principales que hacen que estas historias sean tan adictivas y cautivadoras. Y por supuesto es imposible no destacar la química explosiva entre los actores que dan vida a estas historias, generando debates y pasiones entre los fans que se dividen en equipos y apoyan a sus parejas favoritas. Y ahora, amigos, llegamos al final de nuestro apasionante viaje por los triángulos amorosos más ardientes de las telenovelas turcas, protagonizados por el galán Kerem y las bellas Hande y Melis. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros al hacerlo. Hemos revivido el amor juvenil en Güneş y Beklerken, la pasión arrolladora en Senkalkapm, y el drama familiar con toques de comedia en Jakob Seversen. Cada una de estas historias nos ha dejado una huella imborrable y nos ha demostrado una vez más el poder de las producciones turcas para engancharnos con sus tramas bien construidas, sus personajes complejos y sus historias de amor que nos tocan el corazón. Los triángulos amorosos siempre serán un elemento clave en las telenovelas y gracias a actores talentosos como Kerem y actrices carismáticas como Hande y Melis, seguiremos disfrutando de estas historias que nos hacen sentir de todo y que nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es una fuerza que mueve el mundo. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el fascinante universo de las telenovelas turcas. Ahora queremos escuchar su opinión. ¿Cuál de estos triángulos amorosos fue su favorito? ¿Creen que Kerem tiene una química especial con Hande y con Melis? ¿Cuál pareja les gusta más? Déjenos sus comentarios abajo y cuéntenos qué otras series les gustaría que analizáramos en el futuro. Y recuerden, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse nuestras próximas entregas llenas de drama, romance y mucho chisme. Los esperamos en el próximo vídeo con nuevas historias y pasiones por descubrir. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.